años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. Aislado. Así inicia Nicolás Maduro un segundo mandato presidencial resultado de unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional y la oposición al interior del país. El rechazo de los gobiernos latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea no impidieron que Maduro se juramentara ante el Tribunal Supremo de Justicia, afín al oficialismo y no ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora como lo establece la Constitución. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Juro. El debate, ¿qué viene ahora para Venezuela después de este 10 de enero? ¿Qué más debe hacer la comunidad internacional para solucionar la crisis que atraviesa el país? ¿Se puede hacer más? ¿Se han sumado los suficientes esfuerzos? Y si no, ¿cuáles son los pasos a seguir? Es lo que vamos a debatir hoy en Suma la Noticia. Les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. En medio de un ambiente de tensión diplomática en América Latina y condena internacional, Nicolás Maduro se posicionó nuevamente como presidente de Venezuela. Lo hizo sin importarle el llamado a no juramentarse de 13 naciones de la región que integran el Grupo de Lima, ni de las sanciones diplomáticas y económicas de varios países alrededor del mundo. Esta es la juramentación que buena parte del continente y varias naciones del hemisferio no reconocerán. 13 de los 14 países del Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea desconocen desde este 10 de enero el nuevo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Así lo anunció esta semana el Grupo de Lima en una declaración de rechazo al régimen de Maduro, asegurando que de ahora en adelante sus gobiernos reconocerán a la Asamblea Nacional Opositora como único poder legítimo en Venezuela. No reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro. El Parlamento Europeo también se unió a la condena internacional. No se puede reconocer un régimen donde hay ciudadanos que se mueren de hambre, niños que se mueren de hambre. Estados Unidos se sumó al rechazo por la reelección de Maduro y anunció que seguirá sancionando diplomática y económicamente a su régimen. Estados Unidos sigue comprometido en señalar a los responsables del trágico declive de Venezuela y seguirá utilizando herramientas diplomáticas y económicas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia. Los gobiernos de Perú y Colombia también anunciaron medidas contra el oficialismo venezolano. Perú, por su parte, confirmó que Maduro y 93 funcionarios más del régimen no podrán entrar a su territorio. Al mismo tiempo, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo anunció que el país estudia aplicar las mismas sanciones. Todas las medidas que se anuncian tienen que ver con personas en concreto. No se busca de ninguna manera sanciones ni al pueblo de Venezuela ni a la nación como tal. Minutos después de la posesión de Maduro, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció que su país romperá relaciones diplomáticas con Venezuela. Ese pueblo necesita nuestro apoyo sincero, efectivo y claro. Otro anuncio importante en la región fue el del presidente Lenín Moreno, que luego de ser acusado de injerencista por Nicolás Maduro, ordenó el retiro del embajador de Ecuador en Caracas. Recibimos gratuitamente injurias vertidas por una autoridad oficial que nos llevaron a retirar a nuestro embajador de Caracas. Ante la presión de sus vecinos en la región, Estados Unidos y la Unión Europea, Maduro lanzó un ultimátum a sus contradictores, advirtiendo que de no retractarse impondrá crudas medidas diplomáticas. Lo cierto es que Maduro iniciará su segundo mandato en medio de un fuerte aislamiento y con millones de venezolanos en las calles de varias ciudades del mundo que lo acusan de usurpar la presidencia de Venezuela. Pero Maduro no se queda callado y durante su primer discurso arremetió nuevamente contra los gobiernos que desconocen su juramentación. Aseguró que todos están al servicio de los planes de Estados Unidos y han hecho de su toma de posesión una guerra mundial. Han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Como locos, descocados, enloquecidos, andan los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano, inventando, haciendo, presionando, gritando. Yo les digo a nuestro pueblo siempre, allá ellos, con su desesperación, su nerviosismo y su locura. Por eso hoy preguntamos, porque pese a que Perú ha tomado una decisión
de unas sanciones importantes. Paraguay decide romper relaciones con Venezuela. Colombia estudia medidas parecidas a las de Perú, no dejar entrar a Nicolás Maduro ni a algunos funcionarios del gobierno. Ecuador no se suma al Grupo de Lima, pero ayer decide retirar a su embajador y además no asistir a la posesión que ya fue el día de hoy. Pero alrededor del mundo uno se pregunta qué más puede hacer la comunidad internacional después de la juramentación de Nicolás Maduro. El hashtag de hoy es #SunMaduro y los invitamos a participar. Vamos a debatir el debate, a abrir esta mesa para entender o preguntarnos si se puede hacer algo más. ¿Qué más es lo que se puede hacer? En Asunción nos acompaña Eladio Loizaga, él es ex canciller de Paraguay, ex embajador de Paraguay ante la ONU. En Bogotá, Colombia, Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA, ex ministro de Defensa. Y en Washington está con nosotros Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. A los tres, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Quizás antes de contestar esa pregunta de la comunidad internacional, me gustaría sentar posiciones frente a lo que hoy vive el mundo, porque sin duda es una cuestión histórica en nuestra región. Señor Ospina, empiezo con usted. Hoy Venezuela tiene un presidente realmente. ¿Qué es lo que tiene Venezuela hoy? Pues Andrea, el tema es muy discutible porque desde el punto de vista constitucional, pues él violó todas las reglas para llegar al poder y para tomarlo. No tuvo competencia, las elecciones no son reconocidas por nadie, no hay una verificación de elecciones, no hay nada. Y de hecho, pues parece un tema de facto. Uno pensaría que en términos reales el verdadero dirigente es el general Patrón. Es decir, la posibilidad de que Maduro esté en el poder se debe fundamentalmente que las fuerzas militares lo están cubriendo y lo están protegiendo. Pero la legitimidad es totalmente discutible. Andrés, tú y yo estamos en un país en el cual hay en este momento pues más de 1.300.000 venezolanos que han tenido que emigrar por necesidad. Tienen una inflación de 1.700.000. Calculaban que iba a ser 1.300.000 inicialmente el Fondo Monetario, terminaron 1.700.000. Eso equivale más o menos a lo siguiente, a que si tú tienes un pan y lo compras en $1 en la mañana, en la tarde vas a necesitar 170.000 pesos para poder comprar el mismo pan. Es decir, es absolutamente absurdo. Y lo que se espera para este año es una inflación del 10 millones%. Es decir, es una cifra que en la región nunca habíamos visto. La máxima inflación que habíamos visto en algún momento la vimos por ahí en el año 85 en Nicaragua, en 35.000%, pero pues era algo ya absolutamente exagerado. Desde el punto de vista internacional, las posibilidades de hacer más cosas son muy pocas. Es decir, ya lo que se podía hacer se hizo, la OEA saca una resolución, desconoce el régimen desde el punto de vista legal, de alguna forma aplica la Carta Democrática y en el resto del mundo pues ya el desconocimiento es total. Hay unos intereses económicos en la mitad, que son intereses de los chinos, que tienen unas inversiones muy importantes realizadas en Venezuela. Hay unos intereses geopolíticos, que es el interés de Rusia, de poder tener un aliado dentro de América Latina que le sirva para, de alguna forma, desequilibrar a los Estados Unidos en la región, pero en la práctica yo no creo que haya mucho más que hacer. El gobierno colombiano ha anunciado que no va a romper relaciones y no lo hace fundamentalmente porque tenemos intereses económicos allá, pero en realidad es para proteger a los colombianos que están allá y que no tienen una protección distinta. Es decir, tenemos que tener un ancla que nos permita en un momento determinado movilizar la gente o hacer lo que sea necesario para proteger a nuestra gente y hacer lo que sea necesario. Pero yo creo que desde el punto de vista internacional lo hecho está. Yo no creo que haya muchas más opciones. La opción militar se descarta. Yo no creo que los Estados Unidos o ningún país del mundo tenga el interés de intervenir militarmente en Venezuela, pero también uno pensaría que el régimen está en un punto muy difícil. Si me hubieras hecho la misma pregunta de qué pasaría con el régimen venezolano hace 3 años, yo te hubiera dicho que en muy poco tiempo se iba a caer y no se cayó. Entonces, el punto concreto es que ahora sí la presión es enorme, la desestabilización es total, la migración es completa, la economía está parada. Pues uno no ve qué tanto tiempo puede durar. Está en manos de los militares. En el punto en el cual el equilibrio económico de los militares se rompa, en ese punto se rompe la dictadura. Pensamos que es muy difícil también. Ustedes saben perfectamente el involucramiento que hay con el narcotráfico, que el cartel en Venezuela se conoce como el cartel de los soles. Sí, señor. Eso es lo que lo sostiene. Muchos puntos que abarca Camilo, sin duda alguna, y me gustaría pues quizás ponerlos por partes. Pero entonces voy con Eladio. Eladio, qué gusto escucharlo y qué gusto verlo en nuestro programa. ¿Qué es lo que tiene Venezuela hoy? Hoy Venezuela tiene realmente, o sea, tiene un presidente. ¿Qué es lo que tiene Venezuela?
Bueno, en primer término, buenas tardes, Andrea, a los panelistas. Y yo comparto mucho lo que acaba de decir el embajador Ospina, ¿verdad? Venezuela realmente hoy es una situación híbrida, porque por un lado tenemos a una Asamblea Nacional que está reconocida por la mayoría de los países democráticos del mundo, y un señor, el señor Maduro, que no se autoposesionó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La OEA hoy fue categórica en su resolución con 19 votos a favor, por la cual desconocen la legitimidad de su presidencia. Y el Grupo de Lima también lo ha hecho el 4 de este mes, pero el Grupo de Lima ha venido reiterando permanentemente en cada reunión de que no reconocía la legitimidad de las elecciones, no reconocía a la famosa constituyente, y que sí daba todo el apoyo y el reconocimiento legítimo, legal y constitucional a la Asamblea Nacional. La situación que se presenta para algunos países que tendrán todavía, y yo comprendo las razones, sus representaciones en Caracas, es cuál va a ser el relacionamiento que pueda tener, porque en diplomacia cualquier tipo de acción que se den entre el gobierno o vamos a decir, el gobierno entre comillas de Maduro, que se autoposesionó hoy, y un país que esté representado allí, implicará un reconocimiento tácito, expreso de esta situación. Claro, pero por ejemplo, Mariano de Alba, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hay quienes nos decían, pero es que al interior de Venezuela, los que están en Venezuela, los ciudadanos de Venezuela y una parte igual, bien o no, del régimen que acompaña a Maduro, pues sí lo reconocen. Entonces, por eso mi pregunta, para que la gente logre entender qué es lo que tiene Venezuela el día de hoy. Porque entonces resulta que tiene 2 asambleas, y eso lo ha tenido algunos meses, tiene 2 tribunales supremos de justicia, y casi que se pedía hoy que tuviera 2 ejecutivos, pero pues eso no se ha logrado cristalizar en la Asamblea Nacional. Mariano, ¿qué hay en Venezuela? Bueno, en Venezuela la respuesta yo creo que es muy sencilla, ¿no? Hay un gobierno de facto, como decía el embajador Ospina. Hay un ciudadano, el señor Maduro, que está ocupando la silla presidencial, llegando ahí de forma ilegítima, sin cumplir los requisitos que exige la Constitución y las leyes venezolanas, sin cumplir los requisitos que establecen los acuerdos internacionales, y cuyo único sostén es el apoyo de facto que le da pues, las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, eso es lo que tiene Venezuela el día de hoy. Yo creo que la Asamblea Nacional Venezolana lo ha dicho de forma correcta. Maduro a partir de hoy es una persona que de forma muy clara usurpa el cargo, y por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar tanto la oposición dentro de Venezuela como la comunidad internacional, los países democráticos que apoyan la democracia y los derechos humanos y quieren que haya un cambio y se detenga la migración, trabajar de forma coordinada, de forma conjunta, para que esa situación de facto sea revertida, para, como decía el embajador Ospina, los militares remuevan su apoyo a Maduro y eso abra pues, una transición, inclusive una negociación que permita que regrese eventualmente la democracia y la prosperidad económica a Venezuela. Mariano, ¿usted estaría de acuerdo con lo que dijo el ex embajador Ospina? La comunidad internacional ya hizo lo que tiene que hacer tarde o temprano, porque hay quienes critican que todo esto llega muy tarde, sin duda alguna, pero ¿usted cree que ya no hay mucho más que hacer por parte de la comunidad internacional? ¿De quién depende ahora? Bueno, yo creo que sí queda margen que hacer, ¿no? Y creo que una prueba de eso es la declaración del Grupo de Lima a principios de este año, como decía el ex canciller Loaizaga, pues donde se dice vamos a tomar una serie de acciones concretas. Perú, como tú bien lo decías, ya lo ha hecho el día de hoy. Eso es algo que se ha discutido mucho porque va en contra de la tradición latinoamericana, sancionar a funcionarios del régimen. Yo creo que eso es un paso que hay que dar. La comunidad internacional tiene que tratar de ver de manera quirúrgica cómo hace para limitar la capacidad de gobernar del régimen de Nicolás Maduro. Y también otra actividad muy importante que tiene que hacer la comunidad internacional es tratar de ir de forma más efectiva
contra los frutos de la corrupción en Venezuela que hay en sus países. Para nadie es un secreto que en Venezuela se ha robado y se está robando muchísimo Entonces, dinero del Mariano, erario podríamos concluir público. que no es suficiente que el Grupo de Lima diga que desconoce a Nicolás Maduro. Sí, un segundo, Eladio, solo para que Mariano cierre. No es suficiente lo que el Grupo de Lima hace cuando desconoce al dictador Nicolás Maduro. No es suficiente. Tiene que cada país también tomar una decisión. Sí, no, absolutamente, no es suficiente y esa declaración es muy importante, es muy relevante. O sea, hay que seguir los pasos de Paraguay entonces, Eladio, que rompe relaciones inmediatamente con Venezuela. Lo que te quería señalar que nosotros hemos hecho todo lo imposible para llegar a encontrar una solución entre los venezolanos, entre los sectores políticos y el gobierno, pero no hubo nunca una voluntad política del gobierno para decir, bueno, señores, encontremos una salida, encontremos un programa o un gobierno que pueda ser transicional para generar un poco más de paz hacia el interior de Venezuela. Y lo único que te puedo decir honestamente hemos logrado en el 2015 fue que se convocara a la elección de la Asamblea Nacional. Es lo más que se consiguió en aquella oportunidad. Y vino después las elecciones de Maduro, que nadie cuestionó en definitiva, hubo cuestionamiento interno, qué sé yo, pero se reconoció de alguna manera esas elecciones. Pero durante el ejercicio se deslegitimó totalmente el presidente Maduro, lo que hace que efectivamente ya no hay una confianza en los actores o las partes del gobierno para poder seguir insistiendo con esto. El último fracaso fue el de Dominicana, donde se intentó, pero a la larga instrumentó el gobierno ese proceso negociador. Entonces usted cierra, señor Eladio, el tema diplomático y negociado está cerrado. ¿Cree usted? Y yo creo que sí. Mira, lastimosamente, y en esto creo que podemos seguir, como lo dicen los colegas de ahí, dando ímpetu, dándole fuerza, tomando acciones en conjunto y hacer que también los sectores políticos internos puedan prevalecer el interés general sobre cualquier tipo de intereses particulares entre ellos. Acá hay que mirar el globo total de lo que pasa en Venezuela. Y el rompimiento de relaciones diplomáticas de Paraguay es con el gobierno, no es con el pueblo venezolano a quien hemos estado apoyando al inicio de todo este problema con Maduro. A usted, señor Luis Saga, es la primera vez que lo tengo como ex canciller de Paraguay, porque antes muchas veces nos ayudó como canciller y entiendo la diferencia de sus declaraciones en ese entonces como canciller y hoy como ex canciller. ¿Nos puede decir hoy como ex canciller que lo que ha hecho el Grupo de Lima, como dice Mariano, quizás no es suficiente simplemente no reconocer a Nicolás Maduro, sino tomar iniciativas como romper relaciones, que cada país rompa relaciones? Bueno, eso queda a la decisión de cada país. Tenemos que respetarlo, ¿verdad? Pero lo que no podemos pensar es opciones, es decir, opciones que se den en el marco de la presión política internacional, sí, como está haciendo la Unión Europea, el presidente Tajani. Hoy hizo un Twitter muy claro, preciso, ¿verdad? También otros países lo van haciendo, pero vos o no sé quién fue quien dijo una cuestión muy importante. Venezuela cuenta con 3 apoyos o 3 pilares: China, Rusia y Turquía en este momento. Señor Ospina, quizás el único país que está cogido de manos, y es que hoy lo ha vuelto a decir el canciller Holmes Trujillo, y usted también lo dijo, Colombia no va a romper relaciones con Venezuela, y usted ya nos acaba de dar las razones. ¿Es al quien más le queda complicado, Camilo, a Colombia tomar una decisión como esa? Sí. Sí, el punto concreto es que nosotros tenemos más de 2 millones de colombianos que han inmigrado hacia allá. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra propia gente. Entonces nosotros, de hecho, por ejemplo, buena parte de la migración que ha ocurrido de venezolanos, cuando regresan, pues ellos son hijos de colombianos, llegan y piden su cédula y van entrando directamente y ya pueden casi que adquirir la nacionalidad sin problema. Pero nuestro problema es que tenemos 3 o 4 puntos muy importantes en la frontera. Tenemos que proteger la gente y nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que hacer una labor humanitaria importante. Es
decir, las condiciones de salud en Venezuela son muy difíciles. Entonces, pues yo te lo pongo en estos términos, Andrea. Imagínate que tú tienes un niño de 2 años, el niño se te enferma, no hay medicina, sabes que tienes que ir a la frontera, no hay nada que hacer, te toca ir a la frontera, como sea, nadando, caminando, pataleando, en la forma que sea necesario. Entonces, para nosotros es muy importante de alguna forma no generar una fricción mayor para poder, en términos reales, defender al pueblo venezolano. Nosotros lo que tenemos es un interés importante porque los venezolanos tengan una opción de poder salir de una crisis tan compleja y creemos que es un deber humanitario de Colombia prestarles la mano en este momento y ayudarles en este momento tan crítico, tan difícil, no al gobierno venezolano, al pueblo venezolano. El canciller Arciaga lo decía muy claro, uno no está peleando con el pueblo venezolano, nosotros estamos peleando es con el gobierno venezolano, que es ilegítimo. De origen absolutamente ilegítimo. Pero además yo creo, y te lo remato diciéndolo, yo creo que el peor enemigo de Maduro es el mismo. Es el mismo porque es que el nivel de desadministración, es decir, cuando tú pierdes el control de la economía, cuando tú tienes el control, cuando lo único que tienes es un control del orden público, es decir, cuando puedes obligar a los ciudadanos a hacer algo porque no tienen cómo comer, hay un punto en el cual eso se rompe, hay un punto en el cual los mismos militares no van a tener las condiciones de vida suficientes. Es decir, yo veo que la rebelión militar en algún punto es inevitable, pero el gran enemigo de él es el mismo. Es el mismo. Nosotros desde el punto de vista colombiano, nosotros entendemos la situación, pero tenemos claro que no debemos cometer un error mayor y que tenemos que mantener la frontera abierta para que de alguna forma podamos ayudarle a los colombianos que están en Venezuela y a los venezolanos que requieren la ayuda de los colombianos. Y con esa reflexión hoy preguntamos si la comunidad internacional puede hacer algo más por Venezuela después de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente ilegítimo. El hashtag de hoy es #Maduro y los invitamos a participar. Ya tenemos algunas opiniones en nuestro programa. Lorena dice que lo mejor que puede hacer la comunidad internacional es seguir presionando al régimen de Nicolás Maduro. Es mucho lo que pueden hacer, aplicar más sanciones, de aislarlo. Andrés dice que si no existe una presión interna por parte de los mismos ciudadanos venezolanos, todos los intentos de la comunidad internacional serán inútiles. Ingrid dice, ya varios países han roto relaciones con Venezuela, como hizo hoy Paraguay. Ya no se trata de los organismos internacionales, sino que los países de forma individual deben presionar. Hacemos la primera pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Debatimos hoy si la comunidad internacional puede hacer algo más por Venezuela tras la juramentación hoy de Nicolás Maduro como presidente legítimo del país. Lo cierto es que se siguen haciendo cosas. Hoy, con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones, una ausencia, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que desconoce el segundo mandato de Nicolás Maduro. El documento declara ilegítimo el nuevo periodo del líder del régimen venezolano a partir de hoy. Además, la medida hace un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo. Entre los países que votaron a favor estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá, Brasil. En contra votaron Venezuela, Nicaragua, Bolivia, algunos países del Caribe. Entre los países que se abstuvieron estuvo México, manteniendo hacia el gobierno de López Obrador su postura de no injerencia, como ya lo había anunciado. Mariano, volvemos a lo que está haciendo la comunidad internacional. Esto es una resolución y había otra resolución pasada, si no me equivoco, que hablaba sobre llamar a elecciones urgentes en Venezuela. Ahora, pues, el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente. Decía el señor Ospina que esto es una forma, de alguna forma aplica la Carta Democrática. Yo, perdón mi ignorancia, pregunto, ¿por qué no se la ha aplicado aún, Mariano? ¿Qué pasa en la OEA pese a que vemos la diferencia de números y de votaciones que había hace 5 o 6 años atrás en la OEA frente a la que existe hoy? A ver, Andrea, varios puntos rápidamente. En primer lugar, quiero aclarar que yo nunca he dicho que todos los países deben romper relaciones. Coincido plenamente que Colombia, sencillamente por su situación, no puede hacerlo. Ahora, también quiero decir que hay que empezar a pensar, y la historia reciente así lo indica, que pues nada es inevitable. El régimen de Nicolás Maduro ha sobrevivido mucho más de lo que mucha gente esperaba. Y hay que esperarse para que la situación se agrave, ¿no? Hay que empezar a prepararse. Los gobiernos de la región, y Colombia particularmente, deben empezar a prepararse para mayor nivel de migración venezolana. Deben empezar a pensar a que la situación se va a agravar de tal manera que probablemente va a tener que empezar a sacar
o ver cómo hace para que los colombianos que están en Venezuela puedan regresar a Colombia, como ya ha hecho, por ejemplo, Chile. Obviamente los números son distintos. Por otro lado, la comunidad internacional también, como lo decía alguien muy bien de tu audiencia, debe tratar de presionar a la oposición para que se organice y para que tenga una estrategia concreta para tratar de organizar a la población dentro de Venezuela y que busque un cambio, porque si la presión internacional y la presión interna no coinciden, va a ser mucho más difícil. Y luego, pues la presión internacional y los países de la región sí tienen que empezar a pensar, como decía antes, qué acciones pueden tomar para atacar a la cúpula corrupta relacionada al gobierno de Venezuela, que es una cúpula que es corrupta gracias a lo que está sucediendo dentro de Venezuela, pero que sus actividades tienen efectos en distintos países de la región, y Colombia es uno de ellos, Estados Unidos, España son otros. ¿Por qué la OEA no llega a una decisión? Por motivos simplemente políticos, porque hay un grupo de países que tienen una posición que es complaciente con el gobierno de Nicolás Maduro, que prefieren no involucrarse, que prefieren evitar los roces, las discusiones, y prefieren no tomar acciones. De todas formas, al final del día, si uno revisa la Carta Democrática Interamericana, la máxima sanción que contempla ese instrumento era la expulsión de Venezuela. Y la realidad es que la región está lidiando con un gobierno, está lidiando con un régimen que sencillamente no le interesa los exhortos y las condenas de la comunidad internacional. Ellos van a tratar de mantenerse en el poder como sea, porque conocen que si salen del poder probablemente van a terminar en la cárcel. Señor Ospina, frente a la declaración de la OEA, ¿puede hacer la OEA algo más? Porque llama mi atención que usted dice de alguna forma aplica la Carta Democrática. ¿Qué falta para aplicarla? ¿Por qué no la aplican? ¿O ya eso queda simplemente como un saludo a la bandera? No, tocaría hacer una resolución en la cual se expulse a Venezuela de la OEA, lo cual es poco probable porque fundamentalmente hay países del Caribe, yo creo que el tema está centrado en países del Caribe, que tienen un interés económico claro, es decir, Venezuela los subsidia con el petróleo, les da petróleo, los sostiene de alguna forma, entonces digamos, los ha mantenido durante muchos años. Es decir, el ALBA, buena parte del ALBA estaba concentrado en el Caribe. Hay que recordar eso. Entonces, digamos, hay países como, ¿qué diría yo?, San Vicente y las Granadinas, que tienen un interés claro y que depende mucho del petróleo venezolano. Entonces, es difícil que se logre esa unanimidad porque se necesita una votación específica que no se va a lograr fácilmente. Ahora, yo creo que el tema internacional de Maduro es distinto. Yo creo que el tema real, el tema más peligroso para él es la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque ahí sí el nivel de los delitos que se han cometido y el nivel de muertos, estamos hablando de casi 165.000 muertos, estamos hablando de un nivel muy importante, estamos hablando de una posición aplastada y estamos hablando de muchos casos, por ejemplo, el caso del capitán que fue asesinado el año pasado y que fue público, pues porque los videos de cómo se lo atacan están ahí. Digamos, la expresión clara de la violación de los derechos humanos y de la violación son importantes. Para mí, me parece que el peor riesgo de él no es ni siquiera el grupo de Lima, sino fundamentalmente lo que pueda pasar en el futuro, y creo que los generales lo tienen claro, de lo que pueda pasar en el futuro con la Corte Penal Internacional. Ahí es donde está el gran riesgo de ellos. Pero que eso los vaya a afectar internamente, no. Yo estoy de acuerdo en que a ellos no les importa lo que pase afuera, a ellos les importa controlar por dentro el país, a ellos les importa que no haya oposición, que no haya marchas y que en términos reales hacer lo que ellos les dé la gana, en términos reales. Se están enriqueciendo de forma grave, ¿no?, de forma importante, y eso es lo que determina el poder de los militares y el que los militares lo sigan sosteniendo. Frente a eso, Eladio, ¿qué opina usted? Simplemente en la OEA sigue, pese a que la votación de los países, por sin duda alguna, tiene otra connotación y otros números, ¿hay también en la OEA todavía intereses que permiten que la Carta Democrática no se aplique? Bueno, en primer término quiero poner en contexto de que Venezuela ya había presentado un pedido de retiro de la Organización de Estados Americanos como consecuencia de esta serie de decisiones que se han tomado. O sea que ya hay un proceso que entiendo de todos modos dura 2 años, tiene que estar cumpliendo todas las obligaciones, que no lo cumple desde luego. La OEA no ha podido, y hemos tratado de alcanzar en varias reuniones de cancilleres y en reuniones de la Asamblea General, los votos necesarios, como lo decía el embajador de Caracas, de un grupo de países caribeños, países del ALBA,
que lógicamente impiden llegar a los 2 tercios. Que es una sanción de la expulsión de la organización, una sanción muy fuerte, de un tipo moral, lógicamente, y las razones de su expulsión es clara, ¿verdad? La violación permanente de los derechos humanos y la no observancia del Estado de Derecho. Y también quisiera decirle al embajador Ospina que yo entiendo perfectamente la posición de Colombia. Creo que Colombia es de un baluarte en este momento, siendo país vecino, en todo lo que implica la recepción de migrantes, sino que yo lo definiría desplazado, porque en realidad son desplazados políticos y desplazados por razones económicas que están saliendo a Venezuela, y le quiero señalar que en el comunicado del gobierno paraguayo se establece claramente también la posibilidad de cooperación con los países que están recibiendo a estos inmigrantes y todas las vías humanitarias que se pueda prestar. Mariano, de vuelta con usted. ¿Qué lo sostiene a Maduro? Teníamos ya una visión de lo que pasa dentro de la OEA, pero adentro, el día martes hacemos un programa con 2 constitucionalistas dentro de Venezuela y yo les preguntaba si realmente hasta que los militares no le quiten el apoyo a Nicolás Maduro, nada va a pasar en Venezuela, porque ahora es un poco el llamado de la oposición. Teníamos a María Carolina Machado esta mañana en radio y el llamado ya ni siquiera es a la comunidad internacional como lo hacían antes, sino a los militares. El del señor Ledesma, un video en Twitter esta semana pidiéndole a los militares. Es decir, mientras los militares estén con Maduro, en Venezuela no va a pasar nada. Sí, yo creo que eso está clarísimo que es así. Últimamente yo creo que la oposición se ha movido en la dirección correcta haciendo exhortos a las Fuerzas Armadas, pero hay que tener claro que esto no se trata solamente de exhortos, ¿no? Y creo que aquí es donde se evidencia la complejidad de la situación venezolana. Más que un exhorto público a las Fuerzas Armadas de que se pongan del lado de la población, ese apoyo, ese quiebre, se trabaja día a día, se trabaja tejiendo redes, conexiones, en conversaciones con miembros de las Fuerzas Armadas que están descontentos, viendo si ellos mismos se pueden articular, al menos un grupo, y separarse o restarle su apoyo. Entonces, no es algo que va a suceder de un día para otro, o no es algo que sucede de un día para otro, y tampoco es algo que va a suceder simplemente porque la oposición haga ese llamado cuando han pasado tantos años y ha habido una desconexión tan grande entre la oposición y las Fuerzas Armadas. Y yo pienso que a partir de ahora los dirigentes de opositores deben tratar, obviamente es algo muy difícil porque está el espionaje cubano sobre los miembros de las Fuerzas Armadas, pero deben tratar de ver cómo hacen para tratar de dar incentivos, obviamente, a las Fuerzas Armadas de que le retiren su apoyo. Y por otro lado, brevemente, si me permite, yo soy un poco más escéptico con el tema de la Corte Penal Internacional. Ahí tenemos a Omar al-Bashir, presidente de Sudán, que tiene orden de captura desde el año 2009 por parte de la Corte Penal Internacional, no solamente por crímenes de lesa humanidad, sino por crímenes de guerra y genocidio, y sigue mandando en Sudán. Simplemente se ha limitado a viajar a los países donde sabe que no lo van a arrestar y a mantener relaciones con países que sabe que no lo van a arrestar, y yo pienso que Maduro desplegaría la misma estrategia, aunque obviamente eso puede causar temor a lo interno de las Fuerzas Armadas en Venezuela, pero la realidad es que la Corte Penal Internacional tiene poco poder de ejecución de sus decisiones, a menos que otros países de la región así lo decidan, y la realidad es que Maduro ya, por las circunstancias que vive, no viaja a países donde podrían arrestarlo. Una reflexión más bien, sí, Eladio. Una cosita que creo que es un ingrediente importante. La línea histórica del chavismo creo que se abrió de Maduro. El caso de Ramírez, que está acusado por corrupción, el caso, yo por lo menos leí una declaración de Elías Jagua muy dura, ¿verdad? Creo que también podría ser un elemento importante, puesto que ellos conocen bien cómo funciona todo ese intestino del gobierno, ¿verdad? Y ahí habría también que tener un poco más de cintura, aparte de los otros sectores políticos que están buscando recomponer Venezuela para encontrar una transición
que les permita recuperar todo lo que han perdido. Hay dos reflexiones interesantes, Eladio. La primera, frente al tema de los militares, hay una versión del Washington Post que dice que Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, le habría pedido a Nicolás Maduro que renuncie hace un mes y que si él no renunciaba, bueno, hoy no ha pasado nada, pero él pondría su renuncia. ¿Es creíble eso? Y lo otro, es la primera vez que lo escucho y me parece interesante, Eladio, que la oposición pudiera ahí sí negociar o entrar a dialogar con el chavismo, con ese chavismo puro que se ha apartado del madurismo para enfrentársele a ellos. ¿Es eso lo que usted podría mirar y podría dejar entrever que podría ser una solución o al menos un camino? Y yo creo que sí, ¿verdad? Tienen que ir probando todos los medios para procurar recuperar, como te digo, todo lo perdido. Y si tenés un grupo del tradicional, del hígado de Chávez, que está descontento y que se nota que están fuera, pues entonces es la oportunidad de poder también acordar, porque acá hay que ver un interés general del país, de la población. No intereses particulares. Ya después, cuando si llegan a un arreglo, bueno, tendrán sus elecciones y ahí ganará el mejor. Camilo, ¿qué tan probable ve usted? Primero, lo que propone Eladio, que me parece interesante, esa situación de, no sé, veríamos a una exfiscal Ortega reunido y haciendo una rueda de prensa en conjunto o unas negociaciones con María Corina Machado, por ejemplo, que algo que quizás una nunca hubiera pensado antes. Y lo otro es sobre los militares. ¿Es creíble ese pedido que dice el Washington Post del ministro Vladimir Padrino de decirle a Nicolás Maduro, bueno, ya es hora de renunciar? ¿Es creíble que las fuerzas militares pudieran tener otra visión de lo que está sucediendo hoy por hoy en Venezuela? Yo creo que las familias de las fuerzas militares están tan afectadas como el resto del pueblo venezolano. Ellos pueden tener una posición ventajosa en este momento, pero yo creo que el deterioro de la economía y de las condiciones sociales en el país son tan críticas que inclusive para un militar debe ser difícil conseguir la medicina. No, tampoco es fácil. Yo creo que la fractura dentro de los militares es inminente. No creo que sea inmediata, se va a demorar un poco. Pero fundamentalmente estoy de acuerdo en que para que esto se logre toca tener un nivel de coordinación con la oposición. Si la oposición no se coordina, si la oposición no logra unificar sus posiciones, si la oposición no logra armar una estrategia coherente, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque hay un grupo interesado y hay un grupo que está enriqueciéndose, hay un grupo que está supremamente fortalecido y que no va a querer entregar el poder porque sabe perfectamente que al entregar el poder lo que le viene después es el juzgamiento y lo que le viene posteriormente es la cárcel. Entonces, si yo estoy en una situación de esas, si soy consciente de eso, pues prefiero seguirme enriqueciendo que hacer cualquier otra cosa. Pero la situación social es insostenible. Es decir, yo creo que una inflación de 10 millones % es insostenible. En algún punto tiene que romperse. Es decir, es muy difícil resistir y aguantar esa posición en el tiempo. En el tiempo, en algún punto la población va a reventarse y no hay forma de sostenerlo. Mariano, frente a eso, porque le quería pregunto yo, porque quizás llevo años haciendo la misma pregunta, ¿hasta qué punto es insostenible? Hablábamos de este punto es insostenible, este es insostenible. Hoy preguntábamos al canciller incluso colombiano cuál es la línea roja de Colombia y del Grupo de Lima para tomar otro tipo de actitudes. Yo sé que es difícil que me lo contesten y qué pena preguntarlo como retórica, pero ¿hay un insostenible, hay una línea roja, Mariano? Yo creo que la experiencia nos ha demostrado que la situación se puede seguir agravando y sin que cambien de forma fundamental las circunstancias. Entonces, coincido con el embajador Ospina en que la situación es muy grave y el día de mañana podría haber un colapso o protestas masivas que efectivamente saquen a Maduro del poder, pero quizás no, y quizás van a pasar varios años. Yo pienso que si me preguntan en términos de probabilidades, al día de hoy lo que yo observo es que lo más probable es que la situación se siga agravando, que crezca la migración y que sencillamente Maduro se entronice en el poder con el apoyo de un grupo de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que yo veo más probable. En términos de líneas rojas, yo pienso que para la comunidad internacional, por ahora y por al menos el futuro próximo, la decisión que han tomado países como Colombia es tratar de absorber la creciente migración venezolana, pidiendo ayuda a otros países que tienen más dinero, como Estados Unidos, Europa, etcétera. Pero esa situación, esa línea roja podría cambiar. O sea, la situación de la migración, de los venezolanos saliendo, podría hacerse inmanejable
a países de América Latina. Y por otro lado, la otra gran línea roja, pienso yo, no podemos olvidar pues que han habido altercados entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y las Fuerzas Armadas colombianas, que es la presencia de grupos terroristas con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro, y algún tipo de enfrentamiento que ocasione la muerte o heridos dentro de las Fuerzas Armadas colombianas, un incidente de alta gravedad, yo creo que también podría volverse una línea roja, no solo para Colombia, sino para el resto de la comunidad democrática del hemisferio. Vamos a hacer otra pausa con la pregunta de hoy: ¿qué más puede hacer la comunidad internacional después de la juramentación de Nicolás Maduro? El hashtag de hoy es #SumMaduro. Luis dice que la OEA puede aplicar la Carta Democrática. Es otro paso importante que debe dar la comunidad internacional y avanzar como lo está haciendo con Nicaragua. Héctor comenta que Estados Unidos y la comunidad europea deben seguir aplicando sanciones de todo tipo al régimen de Maduro, que a partir de hoy es un usurpador. Y Cintia dice que es inútil lo que puede hacer la comunidad internacional si en Venezuela no se organiza la oposición para presionar la calle y también a la Asamblea Nacional. Otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Debatimos hoy qué más puede hacer la comunidad internacional después de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente ilegítimo de Venezuela. La vicepresidenta de Colombia, el día de hoy, Marta Lucía Ramírez, asegura que el régimen de Maduro ya es una amenaza para Colombia y pide que, sin importar la religión, el mundo se una en oración para pedir por la salida del régimen de Nicolás Maduro. Sabemos cómo, desafortunadamente, al amparo de las autoridades de Venezuela, en el vecino país ha venido floreciendo el narcotráfico. Los grupos criminales de Colombia y de distintos lugares del mundo se mueven con absoluta propiedad. Hoy, 10 de enero del 2019, yo quiero invitar a todos los colombianos, a todos los latinoamericanos, al mundo entero, para que no importa cuál sea la religión que profesen, si somos católicos o si son judíos, musulmanes, cualquiera que sea la religión, a que todos pongamos de verdad nuestro corazón, nuestra energía en pedirle a Dios que haya una salida de la dictadura venezolana, una salida pacífica. Y esto puede parecer hasta curioso, Mariano, porque este comentario fue en las mañanas y en redes sociales empezaron como incluso a burlarse de la vicepresidenta, a decir, claro, es que pues rezar ayuda mucho, y empezaron una serie de hashtags y burlas contra la vicepresidenta. Y yo todos los días pongo en Twitter un aprendí que tenemos también en la radio, en la que participo en la mañana, y yo decía que aunque le estén haciendo bullying en redes a la vicepresidenta por haber pedido que rezáramos por Venezuela, en este punto creo que a los venezolanos solo les queda Dios, porque nada más ha funcionado. ¿Qué opina usted, Mariano? Bueno, yo creo que, fíjese, yo soy católico y pienso que no, rezar no tiene nada de malo. Pero al mismo tiempo, pues yo coincido con aquellos que piensan que no podemos ni por un segundo pensar que rezando se va a solucionar esto. Creo que un poco para resumir la conversación que hemos tenido hoy, hay pasos todavía que hay que dar. Obviamente el protagonismo y las acciones realmente claves tienen que venir desde dentro de Venezuela. Yo creo que las declaraciones de la vicepresidenta colombiana reflejan un poco pues el cansancio y la falta de opciones aparentes por parte de diversos países ante una situación que se ha ido complicando y que tiene implicaciones muy graves. Pero hay que tratar de pensar nuevas opciones, hay que tratar de tomar medidas, experimentar a ver si ayudan o no, porque quedarse sin hacer nada, yo creo que lo único que garantiza es que la situación se va a mantener, a pesar de que coincido con el embajador Ospina, de que dentro de Venezuela la situación es muy grave y en cualquier momento pues puede haber sorpresa y todo puede cambiar. Elayo, es que quizás, y Mariano la interpretó bien, no es que si rezar va a ayudar en este caso, y respetando pues a los que rezan y a los que tienen fe en que rezando se solucionan las cosas, sin duda alguna, Eladio, pero es más bien como una ironía de decir, no se puede hacer nada más que rezar, Eladio, en Venezuela. Es como la última... el último recurso que todo, de acuerdo a su fe, tenemos, ¿verdad? Pero creo que en lo que hace a Venezuela, yo
Mira, me ha tocado vivir de los 5 años que estuve como canciller, 3 años con este tema y parecía que llegábamos ya a una solución, pero aquí hay un solo problema, se llama Nicolás Maduro. Mientras que Nicolás Maduro no tenga la intención de llegar a encontrar una solución y se atornille al asiento, creo que si las Fuerzas Armadas apoyan esta decisión de Maduro, yo creo que no hay ninguna perspectiva. Honestamente, podemos hacer todo lo que se pueda moral en lo que hace al aspecto internacional, poner sanciones contra la gente del gobierno, porque a veces ponemos sanciones y el más perjudicado es el pueblo. Y no queremos que el pueblo se perjudique más aún todavía. Eladio, ¿usted es pesimista? ¿Usted piensa que hay Maduro para rato? Y mira, hay conversaciones que uno tiene cuando está en el ejercicio del cargo de canciller que tiene que guardarla, pero creo que hay para tiempo también. Camilo, cuando usted decía que hay muy pocas cosas más por hacer porque se ha hecho lo que se ha podido y hablábamos de rezar con el respeto a los que rezan y diciendo como es que no hay más que hacer que rezar. No sé si usted opina lo mismo, que no queda más que pedirle a Dios, a las energías, a quien uno crea, que por favor Nicolás Maduro se vaya del poder y deje en paz a los venezolanos. Eso uno. Y lo otro, ¿usted cree que hay Nicolás Maduro para rato? Pues yo tengo un gran aprecio por Marta Lucía y respeto sus palabras y me parece que lo que está diciendo pues es coherente con su forma de pensar. Yo creo que hay Maduro para rato en la medida en que no se desestabilice las fuerzas militares. Es decir, hay dos elementos que tienen que funcionar y Alejandro lo dijo claro. Es decir, primero, los venezolanos tienen que movilizarse. Nadie hace por uno lo que uno no haga. Entonces, si ellos no toman las actitudes y no toman las decisiones que tienen que tomar, si el pueblo no enfrenta a Maduro, si el pueblo no enfrenta a la dictadura, va a ser muy difícil que algo pase. Y lo segundo, los militares están absolutamente encerrados en un círculo de poder en el cual, es que, acuérdense que las panaderías en Caracas fueron cerradas, acuérdense que PDVSA es administrado por militares, acuérdense que buena parte de la economía, de la actividad económica en Venezuela está montada sobre el desarrollo de militares. Es decir, yo te preguntaría, Andrea, ¿qué pensarías tú de comerte un pan hecho por un soldado? Entonces es muy complejo el tema, es muy complejo el tema. En ese orden de ideas yo creo que curiosamente mientras los militares y las fuerzas militares se mantengan cerradas y mantengan una posición en la cual hay un soporte para Maduro, puede haber Maduro para rato. Pero el otro punto es que la economía se desestabiliza y el hambre en un punto no aguanta. Mariano el dice... en un punto no aguanta. Es decir, hay límites para el ser humano. Mariano, y dice Camilo algo muy importante. Los venezolanos tienen que movilizarse. Los vimos muchos años movilizados, los vimos mucho tiempo movilizados. No se diga el movimiento estudiantil, pero ¿están los venezolanos están echados al dolor, como se dice en algunos países de América Latina? Están saliendo los que están sufriendo también y dicen, bueno, que se queden allá los que puedan porque yo me salvo. ¿Ese es el pensamiento hoy por hoy del venezolano, echado al dolor de lo que pasa en su país? Sí, yo pensaría, yo creo que hay mucha desesperanza, ¿no? Efectivamente hay experiencias, como tú bien lo decías, previas, donde se protestó durante varios meses, durante mucha gente pues fue reprimida, fue encarcelada injustamente, inclusive gente fue asesinada. Esa experiencia todavía está muy reciente en el imaginario del venezolano, pero la realidad, pues tristemente, es que hay que volver a hacerlo, hay que volver a organizarse. La sociedad tiene que volver a confiar en un liderazgo que efectivamente ellos piensen que pueden llevarlo a una solución a la situación. Y en la medida en que eso no ocurra, en la medida en que pues prevalezca la desesperanza, en la medida que el venezolano no vuelva a creerse que realmente está en su poder cambiar las circunstancias, porque eso también se ha perdido, pues va a ser muy difícil. Y creo que la clave aquí es pues que el liderazgo, aquellas personas que están liderando a la oposición venezolana, logren nuevamente establecer un vínculo de confianza con la población, y eso se hace con un trabajo diario, minucioso, detrás de cámaras, poco a poco, y eso hay que hacerlo. Si no se hace, pues coincido con el embajador que estamos con Maduro para rato. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional?
Después de la juramentación de Nicolás Maduro, es lo que preguntamos el día de hoy a nuestros televidentes. Carmen dice que a Maduro lo sostienen los militares y sin un quiebre en la cúpula militar la comunidad internacional no podrá lograr nada. Isabela comenta que la presión que hace falta en Venezuela es la del pueblo. La comunidad internacional ya ha hecho mucho y es hora de aprovechar ese apoyo y ejercer presión interna. Juan José dice que a la comunidad internacional todavía le queda mucho por hacer para ayudar a restablecer la democracia en Venezuela. Es momento para que el mundo acorrale a Maduro y lo obligue a salir. Última pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Nuestro tema de debate hoy fue ¿qué más puede hacer la comunidad internacional después de la juramentación de Nicolás Maduro? Y le agradezco a Eladio Loizaga, ex canciller de Paraguay, a Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA, y a Mariano de Alba, abogado venezolano, por haber participado hoy en el programa. Esperemos llenarnos de positivismo para esto que viene para Venezuela, que sin duda alguna no será nada fácil. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Zoom a la Noticia. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.